el trabajo que tenemos es de concluir el capítulo 1 de esta unidad 3, así que vamos a volver a revisar cuáles son los contenidos que tenemos pendientes en este capítulo inicial del programa. Vamos a ver, compartir. Muy bien. En esta diapositiva está el contenido completo que corresponde, claro, a el capítulo 1 de la unidad 3, tal como lo tenemos en nuestro programa. Y si ustedes se dan cuenta, pues estamos en el último tema, en lo relativo al 1.6, que es la transmisión sináptica. Y de este tema, pues ya hemos repasado, porque eran contenidos que los habíamos visto desde la unidad 2 en su capítulo 1. El primer subtema, los tipos de sinapsis, químicas eléctricas. En el subtema 2, la anatomía fisiológica de la sinapsis neuroneuronal. En el tema 3, los neurotransmisores, abarcando la clasificación, los mecanismos de acción, sus receptores y por lo tanto sus efectos. Y finalmente nos quedamos en este tema 1.64, ¿verdad? Que corresponde a las respuestas eléctricas. Si se dan cuenta, quizá aquí el único contenido nuevo, ¿verdad? Que no lo habíamos comentado antes, es el que se refiere a los tipos de inhibición, que en este caso está representado con este contenido que leemos de inhibición presináptica. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya también lo conocemos. Potencial de reposo, umbral de excitabilidad, los potenciales locales, PPSE, PPSI, ¿verdad? Y en inhibición presináptica vamos a incluir de una buena vez, porque lo vamos a necesitar, el otro tipo de inhibición, que así como hay presináptica, hay postsináptica. Y obviamente el potencial de acción, que ya lo conocemos. ¿Con qué vamos a terminar en la clase? Con el subtema 5, ¿verdad? Y el subtema 165 son las características de la transmisión sináptica. Y igualmente nos va a pasar como en el tema anterior, la mayoría de ello, del contenido, ya lo conocemos, de tal manera que vamos a tomarlo como un repaso de lo que es la suma espacial y temporal. Vamos a hacer una síntesis de las funciones que le competen a las dendritas. Vamos a repasar los 3 estados de excitabilidad en las neuronas, que como sabemos ya, ¿verdad? Puede ser el estado facilitado o de facilitación, el estado inhibido o de inhibición y el estado excitado o de excitación. Finalmente vamos a analizar lo que corresponde a la fatiga de la sinapsis, su aplicación clínica, el retraso sináptico y concluimos con algunas otras aplicaciones clínicas como, ¿verdad?, el efecto que tiene sobre la excitabilidad neuronal, condiciones que tienen que ver con hipoxia, con alteraciones del pH, como sería la acidosis y la alcalosis y algunos fármacos. Entonces, vamos a irnos, ¿verdad?, al tema 1.64 para terminar de ver esto que compete a los tipos de inhibición. Bueno, ese tema está dentro de este 164, ¿verdad? El potencial de reposo, el umbral de excitabilidad, los potenciales locales, que quiero hacer un alto, ¿verdad? Aquí, recordándoles una vez más, ¿verdad? Que esos son contenidos que es el mismo que en este tema, ¿verdad? 125 del capítulo 1 de la unidad 2. Es el mismo contenido. Estas figuras que hemos visto y
Aquí es donde está la inhibición postsináptica. Entonces, como el tema anterior que vimos correspondió, creo que a esto con ustedes, me voy a detener unos instantes para ver si hay alguna duda, ¿verdad? Que puedan ustedes aclararla o si quieren hacer un comentario, ¿verdad? O alguna pregunta sobre esto que son los potenciales locales de las neuronas, qué es lo que aprendimos de ellos y tenemos que seguir, dijéramos, manejándolo, lo que tenemos en el recuadro, ¿verdad? Sus significados, sus sinónimos, los tipos de potenciales locales, sus mecanismos iónicos, obviamente los efectos que tiene sobre la excitabilidad de la neurona, que eso va a depender de las consecuencias que tienen estas respuestas locales sobre el potencial de reposo. Entonces yo me detengo por si hay alguna duda, comentario o pregunta que ahorita la puedan expresar antes de avanzar al tema de los tipos de inhibición. Es que apenas íbamos a ver ese contenido. Muy bien. Pues entonces, como dice Lili, ¿verdad? Retomamos. Por favor, lo primero que les pido es que tomen en cuenta esta referencia y le pongan ahí, ¿verdad? Donde viene, aquí está, en el tema 164, donde diga potenciales locales, pónganle verantes para que ustedes ubiquen, ¿verdad? Dentro de las anotaciones que hacen. Y ese verantes está aquí, ¿verdad? Es el tema 125 del capítulo 1 de la unidad 2, ¿verdad? Porque exactamente yo lo que hice, si no se los comenté ayer, a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan. Esta es la misma diapositiva que utilicé cuando manejamos ese capítulo 1 de la unidad anterior. Entonces, vamos a hacer nuestro repaso, ¿verdad? Significado y sinónimos. Bueno, el significado tiene que ver con el hecho de que los potenciales locales son las respuestas, ¿verdad? Eléctricas, neuronales, debidas a estímulos subumbrales. Es la respuesta eléctrica que desarrollan las neuronas cuando reciben estímulo subumbral. De tal manera que los sinónimos, que podemos verlos en el recuadro donde está la figura, ¿verdad? De la izquierda, fíjense por eso, ¿verdad? Se les llama a estos potenciales subumbrales, porque eso lo que me está queriendo decir es que son respuestas eléctricas causadas por estímulos subumbral. ¿Cómo se les llama también? Electrotónicos. Y la razón de ello, ¿verdad? De por qué se les llama electrotónicos, la podemos observar en esta imagen de Silverton, en donde lo que vamos a ver es que los milivoltios, fíjense, vean la figura de arriba primero, ¿verdad? Después nos vamos a la de abajo. Los milivoltios que generen los PPSE, que en ese caso son los potenciales postsinápticos excitadores, y pues van a ser milivoltios de carga positiva, ya lo sabemos. ¿Qué va a pasar? Pues que se van a desarrollar justo en el sitio de la sinapsis. Y como la mayoría de las sinapsis sabemos que están en las dendritas, pues entonces, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esos milivoltios? Y la respuesta es que las dendritas van a conducir esos milivoltios en forma electrotónica. ¿Y qué quiere decir eso de electrotónico? Bueno, el término se aplica porque se va a conducir esos milivoltios, esa energía eléctrica, se va a conducir a través del líquido intracelular. Recuerden que por ser líquido, pues su principal componente es agua. Y sin lugar a dudas, todos sabemos que el agua es un excelente conductor de la energía eléctrica. Y por eso, ¿verdad? ¿A dónde se va a conducir esa conducción electrotónica? ¿A dónde va a llevar esos milivoltios? Y vean las flechas, ¿verdad? Vean la dirección de las flechas y ahí vean tanto en la figura superior como en la inferior.
¿Hacia dónde se van a dirigir? Pues de las dendritas, ¿verdad? O del soma, se van a dirigir hacia esa zona, está en inglés, ¿verdad? Llamada de disparo, que quiere decir que es la zona donde inician los potenciales de acción. Y que nosotros sabemos que es donde está el segmento inicial del axón, es decir, en la región del cono axónico. Entonces, hasta ahí se van a conducir. No importa que sea un PPSE que se origine en una dendrita, la más distal o la más cercana, o en el soma, ¿verdad? Esas cargas positivas de lo que es el PPSE, ¿verdad? Esa actividad eléctrica se va a conducir a través del líquido intracelular hacia esa región, Y por eso se llama conducción electrotónica. Y no nada más los milivoltios positivos de los PPS, vean la figura de abajo, ¿verdad? Y abajo está al menos representada una sinapsis inhibidora. Entonces ahí lo que se va a originar es PPSI. Y ahí los milivoltios que se generan son de carga negativa, ya lo sabemos. Entonces igualmente, ¿verdad? Se van a conducir a esa región. Y por ese motivo a los potenciales locales también se les llama electrotónicos. Finalmente, jóvenes, ahorita te doy el micrófono, Gerardo. Finalmente se les llama graduados, ¿verdad? Debido a que recordamos que estas respuestas no son del mismo tamaño siempre como lo es la espiga del potencial de acción, sino que estas respuestas pueden ser de pocos milivoltios, un poco más o un poco más. Es decir, puede haber de 1 o 2 milivoltios, pero puede haber de 10 milivoltios o pueden ser de más de 10 milivoltios y por eso se llaman graduados. Son respuestas, ¿verdad? En el los mecanismos, los tipos de potencial de acción, bueno, en el PPSE son ondas de depolarización graduadas, ¿verdad? Y localizadas solo a la membrana posináptica, por eso se llaman potenciales posinápticos. No, ¿verdad? Estas respuestas no siempre van a generar potencial de acción, ¿sí? Los PPCI, como lo vemos ahí, son potenciales que consisten en ondas de hiperpolarización, también graduadas. Las primeras, pues hacen que el potencial de reposo cambie a un valor menos negativo, que se acerque al umbral de excitabilidad, ¿verdad? Y solo cuando ese cambio alcance el umbral de excitabilidad o lo rebase, entonces va a provocar la espiga, el potencial de acción. Los PPSI pues nunca van a lograr eso. ¿Por qué? Porque como vemos en el esquema que ya habíamos analizado, son ondas de hiperpolarización graduadas. Entonces esas lo que provocan en lugar de depolarización es hiperpolarización, que significa hacen que el potencial de reposo sea más negativo, ¿sí? Y claro que si la célula está hiperpolarizada, no se va a excitar, no va a desarrollar potencial de acción. Gerardo, vas a hacer una pregunta o comentario, te oímos. Bueno, iba a comentar que recordaba otros dos sinónimos. Uno ya lo comentó usted, que era potenciales graduados. Sí. El otro es potenciales subliminales agudos. Y también iba a comentar eso que decía usted, de que son potenciales graduados porque este tipo de respuesta no se rige bajo la ley todo o nada. Entonces, eso es correcto, Ricardo, qué bueno que no es una respuesta graduada. Entonces, el tamaño de la onda que se va a generar va a depender de manera directa de la intensidad del estímulo. A eso se refiere el que sea graduada. Y también el segundo postulado que nos decía la ley todo o nada era que, bueno, en el otro tipo de respuesta se autopropagaba. Entonces, esta respuesta, al no regirse por esta ley, pues no se va a autopropagar. Y por eso es que es una respuesta local, porque es una respuesta localizada. Solo era
Doctora. Muchas gracias, Gerardo, porque eso, ¿verdad? El hecho de recordar el otro fue muy valioso que nos hayas hecho el comentario, ¿sí? Tu aportación, porque precisamente ese término, ¿verdad? Que tú nos recordaste como sinónimo, que es subliminal, ese término es sinónimo de subumbral. Entonces habrá autores que lo manejen como subliminal o, ¿verdad? Otros autores que le llamen subumbral, pero es otro sinónimo que vale la pena conocer para que podamos interpretarlo a la hora que lo veamos con ese nombre. Y finalmente, qué bueno que nos acuerdas, ¿verdad? Que la ley todo nada, las únicas respuestas que se rigen por ese principio son los potenciales de acción. Y así como tú lo dijiste, todo nada significa, ¿verdad? Que si la célula desarrolla el potencial de acción se va a propagar a toda la membrana. Si es neurona, a todo el neurilema. Si es fibra muscular, a todo el sarcolema, ¿verdad? Y tiene que ser así porque acuérdense que la excitación, que equivale a desarrollar el potencial de acción, tiene dos finalidades diferentes, obviamente en neurona y en músculo, ¿verdad? En neurona, que es lo que estamos viendo ahorita, sistema nervioso, la neurona, ¿verdad? La finalidad es que el potencial de acción debe, al ser propagado, al ser conducido, llegar hasta los botones para que pueda ocurrir, ¿verdad? La transmisión sináptica. ¿Y por qué es así? Porque ya vimos el mecanismo de liberación de los neurotransmisores. Y ya vimos que es exocitosis que depende de qué, John. Jóvenes, el examen es el viernes. Calcio. A ver, Brenda, levantaste la mano. Y Frida, ¿verdad? Dependen de calcio, doctor. Así es exocitosis dependiente de calcio. Y no traigo aquí la diapositiva, pero acuérdense que lo vimos completo. Vimos, ¿verdad?, que esos canales de calcio en las neuronas están en los botones, que son dependientes de voltaje. Y aprendimos, ¿verdad?, que esos canales se activan, lo cual los va a abrir y va a permitir que difunda el calcio. Si son dependientes de voltaje, ¿con qué voltaje? ¿Con qué voltaje? A ver. Cuando llegue el potencial de acción a los botones, ¿qué valor de voltaje es el que abre a estos canales, el que abre su compuerta? ¿Qué tal que venga en el examen? ¿Verdad? Pues lo tengo que saber, porque ahí es donde se explica por qué se requiere, ¿verdad?, del calcio. ¿Por qué se requiere que el potencial de acción llegue a los botones? Yo tengo que saber en qué fase del potencial de acción se activan los canales de calcio. ¿Carla? Sí, doctora, iba a decir que sucede en la depolarización. Y eso es correcto, ¿verdad, Carla? Así es. Seguramente, ¿verdad, Frida? ¿Tú tenías una respuesta distinta? No, doctora, es lo mismo. Y es eso, ¿verdad? Para todos. O sea, claro que ya vimos eso. ¿Qué más vimos, jóvenes? Todo el mecanismo entre el calcio y vimos que se une a una proteína. Una proteína. Y que a partir de que se une a una proteína, entonces, ¿verdad?, las proteínas de la vesícula, de la membrana vesicular, y las proteínas del neurilema que van a interactuar para formar el complejo de fusión, hasta que esa proteína fija calcio se puede formar el complejo de fusión. Y vimos todo, jóvenes. Ustedes tienen ya ahorita la necesidad de ese aprendizaje porque lo revisamos, ¿verdad? Y ahorita no lo vamos a tocar eso, pues si fue contenido que ya revisamos con detalle en una clase o varias clases en la unidad anterior.
¿Cómo se llama la proteína que fija calcio? ¿Cuáles son las proteínas del complejo de fusión de la vesícula? ¿Cuáles son las proteínas del complejo de fusión? Que acuérdense que se les llama SNARE. SNARE B son las de la vesícula. SNARE T son las del neurilema, ¿verdad? ¿Y por qué las vimos? Porque inclusive pusimos por ahí un ejemplo. Acuérdense, ¿verdad? Que vimos ahí hay fármacos, hay toxinas que interfieren con esa, dijéramos, ese proceso y que pueden hacer, ¿verdad? Pueden actuar de otras maneras. Hay fármacos, ¿verdad? Que compiten. Esto lo vimos en el capítulo no 1. Esto lo vimos en el capítulo 3, cuando veíamos la transmisión en la sinapsis neuromuscular. En la aplicación clínica, acuérdense que hay una tabla que la trae hasta Guyton y nos dice, este fármaco, ¿verdad? Disminuye o esta toxina la liberación de acetilcolina. Este fármaco va a bloquear los receptores. Es un bloqueador de los receptores colinérgicos. Este otro, y así estuvimos viendo, actúa sobre la colinesterasa. Este otro sobre el mecanismo de recaptura de la colina. Es decir, todo eso, jóvenes, ¿verdad? No se aprende en una sesión nada más, ¿verdad? Un solo intento, un solo momento, un solo tiempo de aprendizaje. Dense cuenta de eso. A partir de ya, ¿verdad? Nuestro aprendizaje debe ser nuestro tiempo de estudio que nos lleve a aprendizaje significativo diario, 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 no hay más. Aunque sea el tiempo que dispongas ese día, pero no lo dejes. No dejes tu estudio para cuando venga el examen. Quizás, si mucho, para el fin de semana de esa semana. ¿Por qué? Porque tuve mucho trabajo. Pero no dejes todo para la semana antes del examen. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, no crean que es porque yo me admire de ustedes. Es decir, lo que me admiro es que si esa estrategia la han utilizado antes, a estas alturas ustedes en su reflexión ya lo pusieron. Se necesita más tiempo de estudio. Entonces, si tú ya lo identificaste, tienes que utilizarlo. Abre tu espacio, ¿verdad? Y cuando menos repasa lo que vimos en clase. Y si no habías leído a Guyton, lee en Guyton. Uno, ¿verdad? Voy a identificar a ver si lo que la maestra, yo anoté, porque lo dijo la maestra, y resulta que en Guyton viene distinto. Y pregúntale al día siguiente, oiga maestra, oiga profesora, oiga doctora, usted dijo esto y resulta que Guyton está diciendo esto. O Gannon, o Costanzo. No se crean, jóvenes, que nosotros los profesores somos infalibles, que no nos equivocamos. Claro que nos equivocamos. Igual que ustedes, pues somos personas, ¿verdad? Podemos tener errores de distracción. Ojalá sea nada más eso, pero también tenemos errores de ignorancia. O sea, no lo sé, ¿verdad? Y entonces me equivoco. Entonces, imagínate que si yo me equivoco y tú te quedas con ese conocimiento. Yo les dije desde el principio, y con eso termino este pequeño comercial, ¿sí? Ustedes tienen la responsabilidad de leer el tema. Y ustedes tienen también, porque yo se lo solicité, la libertad total y absoluta, ¿verdad?, de cuestionar lo que yo expreso. Y por favor, háganlo, porque así me permiten a mí también aprender junto con ustedes. Yo hago lo mismo que ustedes, jóvenes. Miren esta diapositiva, que es la última, es el último tema, ¿verdad? Las características. ¿De dónde saqué yo el recuadro de la izquierda? Pues ojalá lo hubiera creado yo, pues sería las características de la transmisión sináptica de Beatriz Cárdenas. Claro que no, yo hice lo que ustedes hacen. Leí el capítulo 46 de Guyton, busqué el tema y aquí está enlistado, ¿verdad? Lo que necesito aprender. Y ahí están las imágenes. Entonces, por favor, ¿verdad? Vamos a hacer eso porque
Ustedes lo van a vivir, ¿verdad? Ahorita están en segundo año. Imagínense, cada año van a aumentar su número de materias. Y dijimos, al rato no son los libros, son los pacientes. Y al paciente no le vas a decir, regrese a la consulta mañana porque me tengo que poner a estudiar esta enfermedad que usted tiene. Yo hace mucho tiempo que no la leía. Sí debe de ser un honesto. Y a veces decir, ¿sabe qué? Su cuadro no es específico. Estoy pensando en estas posibilidades. Vamos a hacer un seguimiento o una evolución. Mientras tanto, ¿verdad? Si no es necesario ningún fármaco, seguimiento, control. Va usted a checar si le repite la fiebre, si le repite el dolor y aquí está mi teléfono para que me lo informe. O sea, también eso, jóvenes, los cuadros, acuérdense, las enfermedades ahora que entran a patología. No hay enfermedades. Ustedes no van a tratar con enfermedades. Van a tratar, todos los médicos lo hacemos así, con personas que somos distintos todos por nuestro genotipo y que expresamos una o varias patologías. Por lo mismo, la patología, mi organismo la puede expresar de manera diferente al otro. Entonces, esa es la visión de la práctica clínica. Y por eso tenemos tanto que aprender. Bueno, seguimos. Gracias, Gerardo, por tu comentario. Gracias porque así lo resumiste muy bien, me ayudaste. Muy bien. Vámonos ahora a terminar esta tabla. Mecanismos iónicos, jóvenes, ya los conocemos, ¿verdad? Los conocemos. Y entonces, si es un PPSE, es un potencial posináptico excitador. ¿Cómo se registra? Pues si lo graficamos, como está en la gráfica. Onda de depolarización graduada. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo iónico? Pues es el mecanismo iónico de un neurotransmisor sobre un receptor que tenga efecto excitador. Y entonces, ¿quién puede ser? Acetilcolina sobre el receptor nicotínico fue lo que aprendimos en la unidad 2. Aquí acabamos de ver glutamato sobre el receptor AMPA. Los dos jóvenes, es decir, el receptor colinérgico nicotínico y el receptor glutamatérgico AMPA, los dos son ionotrópicos, canales para sodio. Entonces ahí está el mecanismo iónico, por eso depolariza. ¿Qué otra opción pudiera ser? Glutamato sobre el segundo receptor ionotrópico, el NMDA, canal de calcio, ¿verdad? Entonces ahí tienes, si es PPSE o, ¿verdad? Difusión simple de sodio o difusión simple de calcio. ¿Cuál es predominante? Claro, el primero, ¿verdad? Los canales, los receptores ionotrópicos que son canales de sodio. Si nos vamos a los PPSI, vean de nuevo la gráfica. Ondas de hiperpolarización graduales. Y ahora, ¿quién vuelve al potencial de reposo más negativo? ¿Cómo? Decimos lo mismo, ¿verdad? Neurotransmisores cuyo mecanismo de acción en ese receptor, ¿verdad? Es inhibidor. ¿Y por qué es inhibidor? Ya lo vimos, jóvenes. Fíjense, ahí. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Pues los dos aminoácidos. Ahora no es glutamato, ahora es GABA y glicina. Los dos, si es GABA, tiene que ser el GABA A, acuérdense. Y si es glicina, pues es el único receptor que tiene. Los dos ionotrópicos, canales de cloro. Canales de cloro, ¿verdad? Pero también pueden ser canales de potasio, ¿sí? Y ahí el ejemplo que vimos fue el del receptor acetilcolina en el receptor muscarínico, que es metabotrópico, M2, que lo que hace es abrir canales de potasio. Ese no lo vamos a tocar ahorita porque ese lo tenemos en la unidad 4. Pero GABA, receptor de glicina, los dos ionotrópicos de glutamato, claro que sí. ¿En dónde? En esta unidad, jóvenes. En GABA y glicina, lo vimos desde la vez pasada, ¿sí? Y entonces terminamos esto y aquí dice, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene sobre la excitabilidad
neuronal los potenciales locales. ¿Qué consecuencias tiene sobre el potencial de reposo? Bueno, los efectos sobre la excitabilidad dependen de las consecuencias que estos potenciales locales tienen en el potencial de reposo. Una vez más, si son PPSE, ¿verdad? Más bien, no lo vamos a manejar así. O bueno, sí lo podemos manejar así. Si fueran puros PPSE, los que se originaran en las neuronas, cosa que no es lo más común. Lo más común es que, acuérdense, ocurra lo que está en la imagen, que se activen tanto sinapsis excitadoras como inhibidoras. Pero bueno, vamos a considerar que se activaron solo excitadoras, ¿sí? Entonces, pues se van a generar milivoltios positivos. Y si son milivoltios positivos, pues si eso se lo sumo al valor del potencial de reposo, pues ya estuvo que si es negativo y le sumo los milivoltios positivos de los PPSE, pues el valor del reposo se va a hacer menos negativo. Si eso menos negativo logra llegar al umbral de excitabilidad, el estado que se genera es excitado o de excitación, como ocurre en la gráfica. Y en ese momento quiere decir que la neurona postsináptica desarrolló potencial de acción. Si no logra llegar, ni mucho menos rebasar el umbral de excitabilidad, pues entonces se va a quedar abajo. Y entonces decimos que el estado es facilitación, ¿verdad? Facilitación o estado facilitado. Y si lo que se produce en ese momento son PPSI, bueno, pues ahora los milivoltios van a ser negativos. ¿Y qué sabemos? Que esos milivoltios negativos se van a llevar al potencial, se van a sumar al potencial de reposo, pues lo va a hacer más negativo y la célula va a quedar en un estado de excitabilidad inhibido o de inhibición. ¿Dónde tengo eso? ¿Verdad? Aquí está, fíjate, ¿verdad? Aquí está. ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Una vez que terminamos de ver los potenciales locales, así como lo tenemos, pues vamos a pasar a ver este último tema, el 165, que son las características de la transmisión sináptica, en donde, ¿qué es lo que tenemos? Los estados de excitabilidad neuronal que acabamos de comentar. ¿Qué más tenemos? La suma espacial y temporal, las funciones de las dendritas, la fatiga de la sinapsis y el retraso sináptico. Entonces, nos vamos a regresar acá, ¿verdad? Una vez más, para ver si hay alguna duda o pregunta sobre eso. En un minuto volvemos a regresar, ¿verdad? Pero si tienen alguna pregunta y quieren formularla. ¿No hay? Bueno, jóvenes, de regreso vamos a trabajar esta figura y los dos tipos de inhibición, ¿verdad? Los dos tipos de inhibición. Presináptica y postsináptica. Y una vez que veamos eso, nos vamos al último tema, ¿verdad? Las características de la transmisión sináptica. Entonces, regresamos luego, ¿verdad, Lili?
Ok, jóvenes, veo que ya prácticamente están todos, ¿verdad? Entonces, vuelvo a compartirles la pantalla. Y les vuelvo a comentar si tienen alguna pregunta antes de entrar a ver este tema de los dos tipos de inhibición, ¿verdad? Que sería este punto. Si tienen alguna duda, comentario, pregunta, es el momento, ¿verdad? Es el momento también de que lo puedan hacer, ¿verdad? Esta diapositiva ahorita nos vamos a regresar, pero es en relación a esta, ¿verdad? Si hay alguna duda, alguna confusión, un comentario que quieran hacer, pues ahorita, ¿verdad? Si no, para seguir adelante. Bueno, voy a seguir adelante y si alguien no pudo abrir su micrófono ahorita, ¿verdad? Para preguntarlo, puede hacer después. Esta diapositiva, jóvenes, es también del texto de Silverton, ¿verdad? Guyton tiene parecida a esta, a mí me gustó porque maneja los dos tipos de inhibición y alcanza a salir en una sola imagen de pantalla, una sola imagen. Entonces, miren, es aquí dentro de este tema, el 164, el programa solo nos marca la primera inhibición, que es la presináptica, pero vamos a extenderlo nosotros de una vez porque nos conviene y vamos a poner tipos de inhibición en el sistema nervioso. Y entonces esos tipos de inhibición pues son los dos que vamos a analizar ahorita. Uno, el que marca el programa, que es la inhibición presináptica. La inhibición presináptica. Y el segundo es la inhibición postsináptica. ¿Qué vamos a aprender de ellos? Dos cosas, ¿verdad? Perdón, tres. Uno, ¿verdad? ¿En qué tipo de sinapsis ocurre ese tipo de inhibición? ¿En qué tipo de sinapsis? Dos, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo de la inhibición una y otra? Y tercero, ¿cuál es el efecto, el resultado de esta inhibición? Entonces, sobre esas tres preguntas, ¿verdad? ¿En qué tipo de sinapsis? Segundo, ¿verdad? ¿Cuál es su proceso, su mecanismo, cómo se desarrolla? Y tercero, ¿qué resultado? Entonces, vámonos primero a la presináptica. Eso quiere decir que les voy a pedir que vean la figura en la parte superior. Está en inglés, pero ahí se entiende perfectamente bien, ¿verdad? Que dice inhibición presináptica, ¿sí? Y entonces, vean, les voy a pedir, en lugar de ver el número 1, ¿verdad? Primero ubiquen, por favor, el número 3. Está en la parte superior a mano derecha, donde están los botones sinápticos. Y entonces, vean, ¿verdad? Que esa sinapsis es una sinapsis axoaxónica. Entonces, esa es la primera respuesta. ¿En qué tipo de sinapsis ocurre la inhibición presináptica? Pues la respuesta es en las sinapsis axoaxónicas. Axoaxónicas, ¿sí? ¿Cuál es su mecanismo? Ahora sí necesitamos, ¿verdad? Empezar por el número 1, ¿sí? Aquí lo que hay que poner es que tendrá que ser una sinapsis axoaxónica con efecto inhibidor. Ahí en la figura, fíjense que está puesto, ¿verdad? Que es una neurona inhibidora la que va a hacer la sinapsis y en el botón está hasta el signo negativo, ¿sí? Y entonces, fíjense la segunda pregunta, ¿cuál es su mecanismo? Ahora sí, ¿verdad? Miren, el punto número 1 nos dice que una neurona, ¿verdad? Ahí en el 1 se lee una neurona excitadora dispara. Dispara quiere decir que se excita. ¿Y por qué se excitó? Porque ahí en el punto 1 dice que recibió, ¿verdad? Recibió transmisión sináptica a su vez de otras neuronas excitadoras. Entonces, una neurona, ¿verdad? Es excitada
Y como consecuencia de la excitación, pues va a generar potencial de acción. Ese es el 1. El número 2, como lo sabemos, ¿verdad? El potencial de acción se va a conducir, acuérdense la ley todo o nada, ¿no? Todo el neurilema. Y el axón, que es la estructura más importante para la conducción, ¿por qué? Porque es la estructura que va a llevar los potenciales a las terminales axónicas, a los botones sinápticos. Y aquí abrimos un paréntesis, ¿sí? Porque tenemos que recordar que cada axón, en su extremo final, se subdivide en múltiples terminaciones sinápticas. No es verdad que cada axón genere un solo botón, eso no es cierto, ¿verdad? Ustedes lo saben también por la anatomía. Entonces, cada axón genera múltiples terminaciones sinápticas. Y entonces, ¿qué ocurre, jóvenes? Fíjense, que resulta que algunas de esas múltiples terminaciones sinápticas, no todas, tienen sinapsis AX, como es este caso. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Que si nosotros observamos, cada vez que el potencial de acción llegue a los botones, acuérdense que pues en la fase de depolarización, ya nos lo recordó quién, Frida, o no me acuerdo quién fue, ¿verdad? Que nos recordó, pues se van a activar los canales de calcio, va a entrar el calcio, se va a formar el complejo de fusión y se va a liberar el neurotransmisor. Y si esa neurona a su vez es excitadora, obviamente va a excitar a la segunda neurona. Y ahí me dice que esas segundas neuronas van a responder. Eso quiere decir se van a excitar. Pero ¿qué pasa donde hay sinapsis axoaxónica, además con un neurotransmisor inhibidor? Pues sucede que esa sinapsis axoaxónica, ¿verdad? Va a impedir que el potencial de acción se desarrolle en ese botón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se está conduciendo el potencial, esa sinapsis va a liberar un neurotransmisor inhibidor. Y entonces, ¿qué ocurre? Que va a abrir canales ahí, ¿verdad? Para cloro. Pues puede ser GABA, puede ser glicina. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese botón, pues en lugar de desarrollar el difusión de sodio para depolarizarse, pues va a quedar hiperpolarizado. Y claro que no se van a activar los canales de calcio y claro que no se va a liberar el neurotransmisor. Y entonces ahí no va a haber transmisión. Y la neurona con la que ese botón establecía sinapsis, pues por supuesto que va a quedar inhibida, no va a responder. Esos mecanismos de inhibición, jóvenes, son muy abundantes en el sistema nervioso central. Muy abundantes, ¿sí? Eso, ¿qué es lo que logra, jóvenes? Que cada vez que se excita una neurona, no todas las neuronas con las que establece sinapsis, a su vez ella las va a excitar, sino que por la inhibición presináptica, algunas van a quedar inhibidas. Y eso se necesita en nuestro organismo, porque voy a abrir un paréntesis. Si nos parece ahorita que la función más importante, inclusive la que es más intensa, más numerosa en el sistema nervioso central, es excitación, es un error. La función que predomina es inhibidora, jóvenes. Por eso tiene tanta importancia entender qué es la inhibición presináptica y qué es la postsináptica. Es la función predominante. Y uno pudiera decir, con razón no aprendo, ¿verdad? Porque como la función predominante es inhibidora, pues por eso no aprendo. No. Tampoco hagas conclusiones que no tienen fundamento. Pero yo te lo voy a demostrar así de manera rápida para no tardarnos mucho, con un solo ejemplo. Todos conocen a este
alturas, ¿verdad? Pacientes con Parkinson, si no los han visto en persona, al menos saben qué le pasa a ese paciente y qué síntomas y signos tiene. Y es el movimiento, el temblor, que empieza en las manos muy ligerito y que va aumentando ya al rato en los ojos, nistagmo, ya al rato en la cara y todo el cuerpo, todo el cuerpo. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos eso? ¿Y por qué ellos sí? Pues la respuesta es porque por algún motivo que no sabemos la causa, por eso no lo podemos ni prevenir ni curar, resulta que en los ganglios basales se deja de producir dopamina, que actúa sobre los receptores, que ya sabemos que son metabotrópicos, que van a transducir efecto inhibidor. Se deja de producir dopamina, entonces baja el efecto inhibidor en esa zona de ganglios basales tan importante que se llama cuerpo estriado. Se quita la inhibición, entonces esas neuronas, usando una expresión coloquial, se sueltan el pelo, ¿no? Es decir, allá te van los potenciales y esos potenciales ya no tiene quien los inhiba. Y entonces bajan a la médula y el paciente empieza. Él no puede controlarse porque hasta si le coge uno las manos a él, sigue el temblor, jóvenes. Sigue el temblor. Pues ojalá que el ejemplo clínico, ¿verdad?, nos sirva para entender por qué es tan importante la inhibición. Ahora vámonos a la posináptica y vean la diferencia. ¿Por qué se le llama posináptica? Ahora vean el número 1. El 1 me está diciendo, porque esa inhibición, ¿verdad?, se desarrolla en sinapsis. Fíjense dónde está la sinapsis inhibitoria, o en el soma o en las dendritas, donde son más numerosas. Entonces, esta inhibición posináptica es la que se ejerce, ¿verdad?, en las sinapsis axodendríticas, axosomáticas, por neurotransmisores también inhibidores. Lo mismo, puede ser GABA o puede ser glicina, ¿sí? O pueden ser otros neurotransmisores, como por ejemplo dopamina. No los hemos visto todos. Hay receptores metabotrópicos, la mayoría no los vimos, que tienen efecto inhibidor, como estos de dopamina en ganglios basales, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Miren aquí, paso número 1, aquí está lo que sucede más frecuentemente. Las neuronas, dijimos, reciben efecto excitador, sinapsis excitadoras, sinapsis inhibidoras. ¿Qué sucede? Las primeras generan PPSE, milivoltios positivos. Las segundas, PPSI, milivoltios negativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren, allá hasta el signo más le pusieron. Ya sabemos que los potenciales locales se suman, se conducen electrotónicamente. Eso es lo que está aquí. Vean con las flechitas, ¿verdad? En esta figura de Silverton, cómo esas flechitas están diciendo que los milivoltios se van a conducir electrotónicamente a través del líquido intracelular. ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta la zona de disparo, o sea, donde está el segmento inicial del axón, el cono axónico. Porque ahí es donde empieza el potencial de acción, lo dijimos, porque es donde hay mayor número o densidad de canales de sodio con compuertas de voltaje. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no nada más se excitan sinapsis excitadoras, sino en la figura de abajo? Hay excitadoras, inhibidoras, excitadas. Al mismo tiempo, pues claro que las inhibidoras van a generar PPSI y por eso aquí en esta figura, ¿verdad? Dice, se suman los milivoltios negativos de PPSI con los positivos de PPSE. ¿Y a dónde va la suma? Aquí está la figura. Otra vez, miren aquí hasta qué creativo este dibujante, cómo puso, ¿verdad? Donde ya se suman, pone la mitad de la flecha azul, que son los milivoltios negativos de los PPSI. La mitad de la flecha roja, los milivoltios positivos, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Entonces, fíjense ahí, ¿verdad? Dice, no hubo potencial de acción. En el primer caso hubo, y decimos, ¿en qué estado de excitabilidad quedó la neurona de arriba? Pues quedó excitada, generó potencial de acción. ¿En qué estado quedó la de abajo?
pues esa quedó inhibida. O pudo haber quedado facilitada, ¿verdad? Son sus opciones, pero no excitada. Eso, jóvenes, pasémoslo acá. Y es lo mismo. Fíjense ahí, me está diciendo la suma de PPCI, PPCI, quedó por debajo del umbral. ¿Es eso lo que está diciendo el número 2? A las terminaciones sinápticas, ¿qué resultado hay? Todas las sinapsis que esa neurona tiene con segundas neuronas, no hay transmisión sináptica. No hay transmisión sináptica, pues no hay respuesta. Yo les terminaría este punto por preguntarles, ¿quién ejerce efecto inhibidor más amplio, más extenso? ¿La inhibición presináptica o la postsináptica? Si no, Brenda. ¿Sería la posináptica, doctora? Correcto, Brenda. Pues ahí está a todas luces, porque la presináptica solo va a inhibir a algunas sinapsis de esa neurona. Algunas, en el ejemplo de arriba había 3, solo inhibe a una. Pero fíjense el ejemplo de abajo, ¿verdad? Ahí quedaron inhibidas todas las sinapsis. Y esa es la diferencia también, ¿sí? Las dos son inhibición, pero lo extenso del efecto inhibidor se manifiesta sobre un mayor número de neuronas en la inhibición postsináptica, sin lugar a dudas. Voy a hacer un alto, jóvenes, porque prácticamente se nos acabó, ¿verdad? Se nos acabó la clase. Preguntas, dudas sobre esto de inhibición. Y sean bien si tienen una pregunta de lo anterior. ¿No hay? Bueno, jóvenes, ahora me voy a regresar. A ver, ¿dónde está funciones de las dendritas? Ajá, a ver. Aquí está. Aquí nos vamos a quedar para mañana, ¿verdad? No importa que no terminamos. Bueno, pero mañana no puedo entrar a clase. Les digo que este mes y sobre todo esta semana, ¿verdad? Es de exceso de trabajo para nosotros, especialmente para los profesores que somos de tiempo completo investigadores, no para todos, ¿verdad? Es decir, y a mí en especial, porque les he dicho que yo soy presidente de la comisión dictaminadora, entonces a mí me toca organizar mucho esto del proceso de evaluación de nosotros los profesores. Entonces mañana no puedo. Nos veríamos hasta el jueves, obviamente. Fíjense funciones de las dendritas, suma espacial y temporal. Lo único que ya vimos de esta tabla fueron los estados de excitabilidad neuronal. Esos ya los vimos, ¿verdad? Y todo lo demás, pues para no cortar el tema, debido a que es exactamente la una, ¿verdad? Y no me gusta quitarle su tiempo, pues aquí le vamos a dejar, jóvenes, ¿sí? Aprovechen la hora de mañana, ¿verdad? Y nada de que me voy a echar una siestecita de 12 a 1, ¿verdad? Además, sería una siestecita muy tempranera. Entonces aprovechen, cada quien ocupe esa hora para lo que tenga que estudiar, ¿verdad? Y nos vemos el jueves. Me avisan antes de empezar que nos quedamos en este punto 165, que son las características de la transmisión sináptica. Hasta el jueves, jóvenes. Buenas tardes. Que pasen buen día. Hasta luego, Cuídense doctora. mucho. Cuídese, doctora. Igual, hasta luego.